habían sido dispersados en ciertas persecuciones y demás en Asia Menor, es decir, que forman parte de una zona donde también se escribió lo que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Amén. Muchos de ellos gentiles convertidos a Cristo, otros judíos también que formaban parte de iglesias en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que estaban enfrentando persecución y persecuciones. Amén. Todo ese tiempo nos sorprende leer que cada vez que leemos una carta de Pablo, de Pedro, de quien sea, hay palabras siempre, aunque haya de corrección, hay palabras de aliento, de advertencia, porque todos esos tiempos fueron tiempos de mucha persecución. Hasta el año 300 aproximadamente después de Cristo hubo mucha persecución contra la iglesia. Desde que Cristo vino a esta tierra hasta el año 300 y pico, la iglesia fue muy perseguida, pero hermanos, aunque suene contradictorio tal vez entre comillas, fue la mejor época de la iglesia. Mientras fue perseguida, la iglesia funcionó, la iglesia marchó. Después, cuando la iglesia se mezcló con el Estado y otras cosas que pasaron, ahí se le complicó a la iglesia. La iglesia y el Estado nunca han funcionado juntos, tienen que ir por separado. Amén, porque Dios es el Dios de la iglesia y Dios marcha en la iglesia cuando la iglesia no se mezcla con otras cosas. En nuestras vidas también. Para ir directo al grano, primero dice Pedro, ustedes son linaje escogido. Amén. Y aunque había muchos judíos, había gentiles también. El pueblo judío tenía claro sus raíces, conocía a sus antepasados, sabían que el Mesías vino, amén, a la tierra de Israel y era de ese linaje también. Y dice la Biblia del linaje de David, que era Pedro, gloria al Señor, que era, Jesucristo. Aleluya. Ustedes saben lo que le costó al apóstol Pedro la aceptación de los no judíos dentro de esto que era el pueblo de Dios. Saben que Pedro predicó y no tenía problema con predicar, pero le costó mucho al principio la aceptación del pueblo no judío dentro del pueblo de Dios. Tal vez en alguna parte de su corazón pensaba que Dios tenía planes con los gentiles porque la Biblia lo decía, la ley lo decía, pero le costaba aceptar esa parte y Dios tuvo que tratar con él directamente. Como nosotros, hermanos, esto tal vez puede ser una enseñanza. Hay cosas que nos cuestan más que a otros hermanos. Y hay áreas de nuestra vida que un hermano la maneja a la perfección, pero a otro hermano le cuesta más. ¿No es cierto? Somos fuertes por un lado y de pronto más débiles por el otro. Pero gracias a Dios que cuando nuestros corazones en el Evangelio están dispuestos y se dejan trabajar por el Señor y se dejan que Dios permita situaciones y que bregue con nosotros, entonces ahí Dios puede ayudarnos a que podamos llegar, como dice el apóstol Pablo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ese es el gran ejemplo que tenemos nosotros. Entonces Dios trató con Pedro y ahora Él ama tanto a judíos como a gentiles convertidos de la misma forma, porque dice la palabra del Señor que ahora no hay ni griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, sino que todos somos hijos de Dios, todos somos parte del pueblo de Cristo, aleluya. Pedro, antes de escribir esto que estamos leyendo, termina diciendo, si usted va a un versículo antes del que leímos, para ustedes que creen, Cristo es precioso. Amén. Para ustedes también. Para los que creen, Cristo es precioso, porque es así. Pedro habla de una fe preciosa, de un Cristo precioso, de una vida cristiana preciosa, porque para los que creen la vida cristiana es así, porque Cristo es precioso. Pero para los que no creen, dice, amén, pero para los que no creen, la piedra, es decir, Jesucristo, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, terminó siendo la piedra más importante de la edificación. Él compara a toda la gente, especialmente los judíos que no recibieron a Cristo, vamos a comparar con constructores o con albañiles que están construyendo, y la pieza más importante, la que sostiene y no deja que se caiga la edificación, esa era Jesucristo. Les quedó muy lindo el edificio, pero al no poner a Cristo en el mejor lugar, esa edificación no va a durar nada, se va a derrumbar. Y en nuestras vidas también, la gente busca de acá, de allá, para tratar desde su niñez, vamos a decir, que su vida sea una vida ejemplar, una vida próspera, una vida que de pronto en el mundo piensan digno de una vida digna de envidia y de muchas cosas. Sin embargo, cuando uno deja a Cristo fuera de la construcción de nuestra vida y de lo que somos, hermanos, estamos propensos a terminar en la ruina. Gloria al Señor, aleluya. La piedra
que los edificadores desecharon terminó siendo la principal piedra del ángulo. Y él está hablando de esa gente que no cree. Hay gente que no cree y termina de esta forma. Sin embargo, empieza este versículo, más vosotros, es decir, en cambio, ustedes no son los que no creen. Ustedes lo que son es linaje escogido. Ustedes los que creen son linaje escogido. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio, gloria al Señor, que seamos linaje escogido. ¿Qué significa? Que somos miembros de la familia de Dios. Que pertenecemos a una raza, a la familia escogida por Dios. Gloria al Señor. Pero tenemos que ser de esos que creen. No de los que creen en el sentido de decir, bueno, hay un Dios en los cielos, hay un ser superior que creó todas las cosas, sino ahora de ir a otro paso fundamental, de creerle a ese Dios que nos dejó un mensaje, que nos dejó su palabra, que nos dejó la Biblia. Y hermanos, nosotros hoy nos pasa que a veces compartimos con personas y le hablamos del amor de Dios, y después lo que a veces es difícil, pero es necesario, es llevar a esa persona a la palabra de Dios. Porque la Biblia, hermano, no es un libro por ahí guardado, el que quiere que se acuerde de él, el que no quiere que no se acuerde de él. No, la Biblia es nuestro manual de fe y de conducta. Si empezamos a transitar la vida cristiana, ahora necesitamos la Biblia para conocer al Dios de la Biblia, que se nos revela a través de la Biblia, y creerle al Dios de la Biblia, que era el mensaje de la Biblia. Creer, amén, que la palabra que nos dejó el Señor es para que la hagamos nuestra y para que la vivamos y para que sea real. Porque ahora somos linaje escogido. Amén, somos miembros de la familia de Dios. Somos parte de este pueblo. ¿Qué éramos antes? Dice después, antes no éramos pueblo. ¿Qué éramos antes? Antes no habíamos alcanzado misericordia. Conocíamos la misericordia del hombre. Amén, pero ahora la misericordia se reveló a nuestras vidas a través de Jesucristo. Ahora somos linaje escogido. Amén. No solo los judíos. Amén, que pertenecían y pertenecen a una raza especial, elegida por Dios. Ahora también nosotros somos, aunque entremos en el grupo de los gentiles y pasamos a ser parte de la iglesia, ahora somos parte de ese pueblo elegido por Dios también. ¿Qué más somos? Dice, real sacerdocio. Amén. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. ¿Se acuerdan de la responsabilidad de los sacerdotes en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento? Era de alguna manera mediar entre Dios y el pueblo. Tenían la responsabilidad de ofrecer sacrificios, presentando ofrendas, amén, y algo fundamental, enseñar la ley de Dios al pueblo. Tenían grande responsabilidad. Por eso usted va a los profetas mayores, encuentra en Jeremías y algunos de los profetas menores tal vez también, encuentra un enojo de parte de Dios con los profetas, y porque los sacerdotes también habían dejado de enseñar la ley al pueblo. Y hermanos, el pueblo que no recibe la palabra, amén, y el pueblo que carece de conocimiento de la palabra, dice la Biblia que perece. Amén, el pueblo que no conoce la ley de Dios se pierde. Y no el pueblo solamente aquel antiguo. Ese fue el ejemplo que tenemos nosotros. Como creyentes que formamos parte de la iglesia de Cristo, hermano, si no tenemos conocimiento de la palabra, y si no tenemos conocimiento de Dios, no el súper intelectual, no el que todo lo sabe, porque ese es solamente Dios, sino el conocimiento de conocer diariamente más de Dios. Y como decía hoy, se nos revela a través de su palabra, así no vamos a perecer. Amén, gloria a Dios, la única forma que no vamos a perecer. Gloria al Señor. Y esta era la responsabilidad de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, porque cuando vino Cristo cumple toda la ley y Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Recuerde que en el Antiguo Pacto estaba el sumo sacerdote, que era uno solo, amén, del linaje de Leví y también y del linaje de Aarón. Gloria al Señor, era la línea de los sacerdotes y solo ellos podían ser el sumo sacerdote también. Y ahora Jesucristo es el sumo sacerdote que vino, como dice Hebreo, a presentarse delante de Dios. ¿Qué cordero presentó? Ninguno. Él mismo fue el cordero perfecto. Que después, cuando murió, Él se presentó delante de Dios y su sangre es la que expió nuestros pecados para siempre. Amén. Jesús es el sumo sacerdote, pero nosotros somos los sacerdotes. Y la Biblia lo dice en otros pasajes que ahora vamos a ver también. Somos los sacerdotes. Jesucristo, el sumo sacerdote y además el único mediador entre Dios y los hombres. Amén, porque recuerden que cuando les habla de esta figura del sacerdote en la Biblia, los judíos siempre tenían presente cuál era su responsabilidad y cuál era la responsabilidad del sumo sacerdote.
amén, que mediaba, y la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, amén, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo hombre. Amén. No hay de María, ni la Virgen de tal, ni de cual, ni Pedro, ni nadie, ni Papa, ni nadie más. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y es más que suficiente. Amén, porque Él dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Hay una versión que dice: ustedes son sacerdotes al servicio del Rey, porque está diciendo son real sacerdocio, sacerdotes al servicio del Rey. Pero también el apóstol Juan escribe en Apocalipsis, y ahí sí vamos a ir lo que puedan, sin perder de vista este pasaje de 1 de Pedro 2. Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia, capítulo 1, dice cuáles son los sacerdotes del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, porque antes los sacerdotes eran los que dijimos, del linaje de Leví, una de las tribus de Israel. Pero ahora hay otros sacerdotes que forman parte del pueblo que estamos hablando, del pueblo de Dios. Apocalipsis 1, 6, aleluya. Dice de Jesucristo, el versículo 5, lo que hizo con nosotros, que nos amó, dice el 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes, y qué más, y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Y otra vez recordar la tarea del sacerdote en la antigüedad: presentarse delante de Dios, ofrecer sacrificio, amén, ofrecer ofrendas delante del Señor. Y ahora dice la Biblia que nuestra vida tiene que ofrecerse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, a conciencia, hermano, de que lo estamos haciendo para Dios. Incluso la vida secular que andamos, yo estoy trabajando para mi patrón, sí, pero también estoy delante de Dios, que es como mi gran patrón, el que está, es el Señor de señores, dice la Biblia. Entonces todo lo que hago está en lo secular, en mi vida cotidiana, ando delante de Dios, vivo delante de Dios, porque soy un sacerdote al servicio de Dios. Amén. Y también Apocalipsis capítulo 5. Esta es una canción que se escucha en el cielo, una alabanza. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 5, 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, con mayúscula. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire qué importantes son nuestras oraciones. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos redimió, nos salvó, nos compró. Y dice el 10: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Amén. Somos sacerdotes de Dios, estamos al servicio de Dios, y tenemos que ofrecerle a Dios lo que Él se merece. Y tenemos que ofrecerle a Dios lo que Él se merece y de la manera que Él se merece. Porque Dios merece que yo le cante, pero hermano, Dios merece que yo le cante y que salga de mi corazón. No que use solo la memoria y mi conocimiento para adorarle, sino que use también mi corazón y mi alma. Gloria a Dios, amén. Y que salga algo genuino de mi vida, porque a veces cantamos y de pronto caemos que estamos cantando, y entonces no meditamos lo que le estamos cantando a Dios. Pero si nosotros hacemos lo que hacemos y es nuestra oración, deja de ser monótona y repetitiva. Ayer compartimos algo sobre la oración que enseña Jesús, y Él dice: ustedes no hagan vanas repeticiones como los gentiles. No repitan siempre lo mismo. Es decir, a veces nuestra oración es igual a la anterior. Amén. En algunos áreas, cuando oramos por los alimentos, no hay tantas formas de orar, pero sí hay diferentes maneras. Y a mí un pastor me decía una vez que él trataba de aplicarlo hasta la oración, ahora me acordé, justo por los alimentos. No hacer siempre una oración monótona que a veces la hacemos, porque es la oración de cada día, pero a veces se convierte más bien en un rezo. Pero cada día hablar con Dios de una forma distinta, porque entre nosotros no siempre hablamos exactamente igual. De pronto el saludo es igual, pero después hay otras cosas que no. Para hacerlo dinámico y para saber
lo básico, que la oración es hablar con Dios. Y que en la oración podemos expresarlo de distintas maneras, Dios nos va a escuchar siempre que lo hagamos con temor y reverencia de Él. Recuerde que somos real sacerdocio para Dios. Amén, que vamos a servir para agradarle a Él y que una de las tareas del sacerdote era enseñar a otros la palabra. La enseñamos como lo hacemos aquí, pero con nuestra vida también tenemos que enseñar a otros. Porque hay gente, hermanos, que está acostumbrado a ver a otro y ver que la religión, por así llamarle, hermano, o el evangelio, está separado lo que hacemos nosotros en la iglesia y con los hermanos, que la vida fuera de la iglesia, fuera del templo más bien, y donde no están los hermanos y los pastores. Y hermanos, nosotros tenemos que vivir de acorde. Nuestra vida tiene que ser la misma en cada lugar. A mí yo digo que tenemos que andar de corbata y todo en cada lugar, pero nuestra vida en sí, nuestra conducta tiene que ser la misma, porque andamos en todos lados delante de Dios. Que Dios nos ayude. Dice también la Biblia que somos nación santa. ¿Qué significa santo en la Biblia? Separado, apartado. Significa consagrado a Dios. Porque a veces la palabra santa la tenemos como imaginamos, no sé, los ángeles, o la gente que, como pensaba en algún momento y me estaba escuchando la historia de la iglesia, esos monjes que se fueron a un extremo. No sé si fue como en el año 500 después de Cristo, que empezaron, bueno, si no hay que contaminarse, entonces me voy allá a la montaña, me encierro, y eso dice el santo porque es apartado de todo. Pero hermano, nosotros si vamos a pecar, podemos pecar en cualquier lugar, en cualquier parte. No es eso lo que enseña la Biblia. Entonces ellos se iban y se aislaban y aparecieron después las monjas también, pero eso no era lo que enseñaba la palabra del Señor. Amén. Esto significa ser consagrado a Dios, dedicado a Dios. Ustedes son una nación consagrada a Dios, está diciendo Pedro. ¿Qué eran antes ustedes? Por eso les repite y les dice, ustedes antes no eran pueblo, ¿qué eran ustedes? Y ellos podían pensar. El judío de pronto pensaba, bueno, yo era un religioso que no tenía vida espiritual, tenía mi religión, seguía el judaísmo, porque yo seguía a Moisés y Moisés es sagrado para mí. Pero ¿qué vida llevaban adelante? Los gentiles pensaban, bueno, yo adoraba ídolos, yo vengo de una nación pagana, pecadora, vengo de gente violenta o sanguinaria. Y cada uno de nosotros también, ¿de dónde veníamos? ¿Qué hacíamos antes? Antes no éramos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia. Tal vez éramos simpatizantes. Mucha gente hoy se conforma con ser simpatizante. O recibe el evangelio y dice, bueno, está todo bueno, pero yo voy a llegar hasta simpatizar con lo que vos me estás hablando. Pero el Señor quiere que avancemos más que eso y que la gente dé otro paso más de fe. Amén. Y que pase de ser una persona común y corriente que simpatiza a ser una persona consagrada a Dios. Ahora somos una nación, un pueblo consagrado a Dios. Y desde el principio Dios lo quiso así. Vamos a Deuteronomio los que puedan. Si se complica alguno buscando, se queda en Primera de Pedro. Cerquita donde leyó el hermano Felipe hoy. Deuteronomio capítulo 7, el quinto libro de la Biblia, el quinto libro de Moisés. Capítulo 7, Deuteronomio 7, para ver que esto no se le ocurrió a Dios en el tiempo de la gracia, después de que Jesucristo venga al mundo, sino que Él siempre lo quiso así, porque Dios es celoso de lo que es suyo. Amén. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, lo que Dios le dice a los israelitas: ustedes salieron de Egipto, esto, aquello, ustedes tienen estos privilegios. Les advierte, van a entrar a una tierra que son como eran ustedes antes, de pronto. Son unos paganos, idólatras, pero ustedes van a hacer la diferencia. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Que dijimos que santo es consagrado a Dios. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Qué lindo es eso, especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa de Egipto, a nosotros del mundo, que es nuestro Egipto. Nos ha sacado con mano poderosa y nos ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones,
y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia en persona y le dará el pago. Así que no se preocupe. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumpla. Así que nosotros somos pueblo santo para Jehová. Los israelitas sí, pero en su momento. Pero nosotros ahora somos pueblo consagrado para Dios. Y para que uno no diga, bueno, a ver si soy el consagrado, aquellos desobedientes pecadores que se pierdan. No es porque nosotros seamos mejores, dice. No por ser ustedes más que todos los pueblos, Dios los ha querido. Porque ustedes, le dice Dios a los israelitas, eran el pueblo más insignificante. Entonces, Dios no nos permite la vanagloria. Dios no nos permite el orgullo. Dios no nos permite nada de eso porque hemos sido salvados por la misericordia. Amén. No por el merecimiento nuestro. No, hermanos, por los méritos nuestros. Ha sido por la misericordia de Dios y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén, gloria al Señor. Y por último, hermano, ahora somos pueblo adquirido por Dios. Adquirir es ganar, conseguir. Adquirir también es comprar. Amén. Alguien nos compró. Primera de Corintios 6:20. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Somos el pueblo adquirido, somos el pueblo comprado. ¿De qué manera? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí está donde unifica todo, el sentido, lo espiritual y lo material. Amén, lo físico y lo material, todo es de Dios. A los tesalonicenses Pablo le dice, hermanos, para combatir también las herejías que empezaron tal vez en aquel momento a disiparse hasta dentro de la iglesia en ocasiones, a decirle que somos todo de Dios. Y en los tesalonicenses le dice Pablo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de Cristo. Y aquí dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro espíritu, todo lo espiritual es de Dios. Pero cuando salgo afuera, mi cuerpo no tiene nada que ver y hago lo que quiera. No, mi cuerpo también tiene que glorificar a Dios, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es más, lo dice el versículo anterior. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Amén. Ni siquiera somos de nosotros, porque hemos sido comprados. Amén, por la sangre de Cristo, que lo vamos a ver también en 1 Corintios 7:23. Aleluya, cerquita. 1 Corintios 7:23. Aleluya. Dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Recién les decía cuántas cosas tenía que combatir, cuántas herejías que empezaron a surgir. Una de ellas, el otro día hablamos algo de los Nicolaitas, ¿cierto? Y después vamos a ver también que aparece, dice el apóstol de esa mujer Jezabel, que estaba ante la iglesia y podía ser el espíritu de Jezabel de seducción para llevar a los que son de Dios a pecar o a fornicar y demás, o adulterar. Entonces esas cosas, pero había otras doctrinas de aquel tiempo y hasta ahora existen donde separa lo espiritual de lo material. Entonces uno vive por ahí, uno puede pecar y eso no va a contaminar mi espíritu. Hermano, pero si contamina mi cuerpo, me está contaminando todo lo que yo soy. Amén. Y el pecado, hermano, es lo que puede contaminar y corromper todo lo que nosotros somos. Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor nos compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Hemos sido comprados, hemos sido adquiridos por Dios a un precio muy alto. Por tanto, somos de Él, somos de Dios. Él es nuestro dueño, el que nos adquirió, el que pagó el precio. Amén. Y dice la Biblia que nos dejó un sello a nosotros, que es su Espíritu Santo, para que cuando venga a buscarnos se lleve a todos los que estén sellados. Este es mío, este no es mío. Este es mío, no porque haga diferencia, sino que va a buscar a todos los que estén sellados por el Espíritu Santo de Dios. Desde que entregamos nuestra vida a Cristo y decidimos vivir agradándole a Él cada día, ahora estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermanos, dice que nos compró para algo. Y ya terminando, nos compró, dice el apóstol Pedro,
para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Nos llamó para que anunciemos las virtudes. ¿Qué son las virtudes de Dios? Pueden ser sus obras maravillosas. Desde la Biblia hasta nuestras vidas. Las obras maravillosas de Dios se siguen llevando a cabo en los creyentes, en el entorno del creyente, hasta en la familia del creyente. Amén, del creyente verdadero, el que es fiel a Cristo, todavía ve las maravillas de Dios. ¿Qué son las virtudes de Dios? Es su amor al enviar y entregar a Jesucristo por nosotros. ¿Qué son las virtudes de Dios? Son sus atributos, hablar de su soberanía, de su sabiduría, de su poder infinito, de su amor infinito, de su misericordia. Esos son sus atributos y somos llamados a enunciar esas cosas, a hablar de esas cosas, porque hermano, ¿de qué otra cosa vamos a hablar los que hemos sido comprados y redimidos? ¿De qué otra cosa, hermano? No podemos ponernos a contar historias que se vayan de lo central, de lo más importante, que Dios mandó a su Hijo al mundo para salvar a todos los perdidos, dice su palabra. Mira lo que dice el salmista, que son él y los salmistas son expertos en esto, en anunciar el amor de Dios, en invitar a otros a conocer este amor, a conocer sus obras. ¿Alguien puede leer Salmo 34:8? No solo habla de lo que es Dios, sino invita a otros a probar lo que es el Señor. Amén, y que no se conforme con lo que ha escuchado. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén, le dice, vengan, prueben ustedes también. El Evangelio es así, el Evangelio no es tal vez lo que escuchaste o pensaste que era. Incluso venir a la iglesia no es todavía probar lo verdadero del Evangelio, hay que seguir avanzando. Es como ese coro que cantamos basado en la experiencia del profeta Ezequiel, cuando se mete en las aguas y que dice, 1000 codos y tengo el agua en los tobillos, y avancé otros 1000 y tengo el agua en las rodillas, y lo cantamos así. Y avancé otros 1000 y el agua por acá, y el agua por los lomos, y avancé otros 1000 codos, y dice, y era ya un río que no se podía pasar sino a nado. ¿Y cuánto nos habla de lo que es meterse con Dios? Y de experimentar, porque hermano, no es todo responsabilidad y no es todo mandamiento en el Evangelio, lo es, pero hay que hablar también de lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Si no estamos incompletos, si no experimentamos lo que es el Espíritu Santo y meternos en su presencia, si no sabemos lo que es conocer su presencia, estamos incompletos. Esa es la verdad. Es verdad que podemos hacer de todo y no tener amor y estamos incompletos, pero estamos incompletos también si no sabemos lo que es meternos con Dios, porque ahí hablaremos con propiedad de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Sí, de lo que es Jesucristo para la iglesia, para fulano, mengano, lo que era Jesús para Pablo, para Pedro, para Isaías, pero lo que es Jesús para mí. Amén, yo tengo que hablar de lo que es Jesús para mí, lo que hizo en mi vida. Amén, para que la gente entienda que yo hablo de algo que vivo, no de algo que desconozco. No de una religión entre cientos de religiones que haya, no. De lo que es mi religión. Mi religión no es una cosa, mi religión consiste en una persona. Jesucristo es nuestra religión. Amén. Salmo 66:5, ¿alguien puede leer? Tenemos que anunciar esto y tenemos que hablarlo. Y la gente tiene que saberlo, entenderlo, vivirlo. Amén, para que no sea ajena a la realidad de Dios. Dios es real, su poder es real. Amén, el poder del Evangelio es real. Gloria a Dios. Salmo 66, versículo 5. Venid y ved las obras de Dios, que libre en hecho sobre los hijos de los hombres. Amén. Vean, vengan, vean las obras de Dios. Prueben lo que es Dios. Miren lo que es Dios. Vivan lo que es Dios. Vivan lo que es el Evangelio. Amén. Y también San Juan capítulo 1, que es un pasaje muy lindo y conocido, cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, llama primero a Felipe, no primero de todo, pero en esta historia, llama a Felipe, y cuando llama a Felipe para que lo siga, Felipe dice el versículo 44, San Juan 1:44. Primero a Felipe Jesús le dice, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y qué le responde Felipe? Le dijo Felipe, ven y ve. No es un mensaje tan largo a veces que tenemos que dar. Vení y mirá, sacá tus conclusiones. Para mí es el Mesías, el enviado de Dios, pero vení y ve. Y al que invitamos a la iglesia, al que venga, al que queremos que venga a la casa de Dios, que venga, tenemos que decir, bueno, ven y ve. Yo te digo, Jesús es esto y esto, aquello, pero vení y comprobalo vos mismo. Amén. Tenés que saber lo que es Jesucristo. Ven y ve, le dice. Y de tal manera, hermanos, que le hizo caso a esa invitación. Y cuando lo ve Jesús de lejos, le dice, aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Felipe se asombrado, porque él estaría adorando a Dios, buscando a Dios, pero no sabía que Jesús lo conocía tan así. Y entonces le dice Natanael, ¿de dónde me conoce? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces de inmediato se dio cuenta que Dios le estaba mirando, como a nosotros, hermanos. Dios nos mira desde antes. Ayer hablamos con los hermanos, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios ve los corazones, Dios nos persigue, hermano. Dios nos rodea. La gente, yo le he dicho a algunos, porque algunos me han dicho, pero vos me hablás de Dios, fulano me habló de Dios, estaba en tal lado una vez que uno que levantar la ruta, me habló de Dios, estaba esperando el ómnibus, me llaman por teléfono, alguien desconocido me habla de Dios. Le digo, lo que pasa es que Dios te persigue. Dios te persigue, como le dice Dios a Saulo. Amén. Le dice, ¿por qué me persigue? Dura cosas, te da cosas contra el aguijón. Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Pero le muestra que él ya lo conocía de antes. Que ya estaba mirando su andar, estaba mirando todas las cosas, las decisiones que tomaba, las cosas que hacía. Estaba mirando que Saulo se estaba haciendo daño él mismo. Por eso, en realidad, Jesús también le estaba persiguiendo a Saulo. Por donde iba, el Señor le perseguía porque sabía la decisión que iba a tomar su corazón más adelante. Pero la respuesta es, ven y ve. Yo te hablo de esta maravilla de Dios, ahora te toca a vos comprobarlo vos mismo. Amén. Y dice Pedro, somos elegidos por Dios para que anunciemos las virtudes. ¿Y cuántas virtudes tiene el Señor? Las virtudes de aquel que nos llamó, hermano. Y terminamos con eso, que no le había prestado atención antes, pero dice, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, o a su luz admirable. Pero podía decir, hermanos, nos sacó de las tinieblas, pero dice, nos llamó de las tinieblas. Es como que estamos en la oscuridad y escuchamos una voz de Dios que nos llamaba. Amén. Que el Señor nos llamaba y nos llamaba. Y la Biblia dice que Dios es un Dios que llama también. Él después nos saca, pero primero nos llama porque en el llamado está la decisión nuestra. Amén. Aquí estoy, Señor, te necesito. Sacame de acá. Amén. Sacame de este lugar, de esta situación. Sacame de las tinieblas, de la oscuridad. Nos llamó de las tinieblas, dice. Amén. Y Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y para el judío el cenar era algo íntimo, no era con cualquier persona, algo que reflejaba la intimidad. El deseo de Dios quiere estar con nosotros en lo íntimo. Lo mismo que el conocer en la Biblia nos habla de algo íntimo, no de conocer, sí, de nombre o de vista, no. Cuando es conocer en la Biblia es algo que nos habla de intimidad. Y Dios quiere que le conozcamos en la intimidad, en el secreto, que le conozcamos profundamente, porque Él nos llamó y después sí nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad que vivíamos, a su luz admirable. Nosotros escuchamos el llamado y le hicimos caso. Amén. Pero hermanos, recordemos ahora, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido, somos el pueblo comprado por Dios para que anunciemos las virtudes del Señor, para que anunciemos su palabra, para que anunciemos lo que hasta ahora hemos conocido del Evangelio. Amén. Para que anunciemos esas cosas, hermanos. Como hemos dicho antes, nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede hablar de lo que no conoce. Amén. Tal vez en algún momento como Job, que dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora es otra la historia. Antes te conocía, pero hasta ahí. Y eso que Job era un hombre de Dios. Pero hermano, a veces podemos ser personas, hijos de Dios, pero nos falta dar otro paso. Amén. Nos falta profundizar más, nos falta meternos más con Dios, para que antes de anunciar, primero nosotros veamos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
veamos las obras maravillosas de Dios y que digamos, yo quiero ver esto, pero yo quiero contarle a otros también. Y si no, ¿de qué vamos a hablar? Hermano, si no, ¿de qué vamos a hablar? Hay gente que nos puede hacer caso por su desesperación, pero tenemos que conocer a Dios, necesitamos, hermano, somos parte del pueblo de Dios. Qué privilegio, qué bendición más grande. Pero ahora nuestro trabajo es anunciar las virtudes, amén, anunciar las virtudes de Dios, hermano. Dios es más que una enciclopedia. Dios es una maravilla. Cada día que conocemos a Dios nos sorprende más y nos sorprende más. Y seguimos conociendo que el amor que conocíamos de Dios es más grande que lo que conocíamos realmente. Que el poder de Dios es más grande para sorprendernos a nosotros y para hacerse realidad en las vidas que todavía, hermanos, con religión o sin religión, todavía no conocen nada de lo que es el Dios verdadero. Amén. Vamos a orar puestos de pie lo que puedan. Y hermanos, no dejemos de pedir al Señor que se revele en nuestras vidas para que le conozcamos cada día más, cada día más, cada día más. A veces pensamos que sabemos mucho y no sabemos nada de lo que debemos saber. Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Te damos gracias, Señor, porque tus palabras son fieles y verdaderas.